Hola amigos viajeros. Hoy los llevamos a descubrir uno de los rincones más encantadores de Cundinamarca, Boyacá, un municipio lleno de historia, folclore y sabor. Y justo hoy, estamos en plena celebración. Este es un recorrido en primera persona, como si ustedes vinieran aquí conmigo. Quiero que sientan sus calles, el paisaje, el clima, la emoción de descubrir algo nuevo, como lo estoy viviendo yo en este momento. Y lo mejor de todo, hoy Boyacá está de fiesta. Llegamos justo para disfrutar del Reinado Departamental del Bambuco y el Festival Nacional de Danzas Folclóricas, dos eventos llenos de color, tradición y alegría. El ambiente está increíble, hay muchísima gente, música, comida y ese sabor típico de pueblo que tanto nos gusta. Así que, acompáñennos en esta aventura. Para llegar a Boyacá desde Bogotá, salgo por la calle 13, tomando la ruta que atraviesa Fontibón y Mosquera, una de las salidas más rápidas hacia el occidente de Cundinamarca. Desde aquí son aproximadamente 40 kilómetros de distancia, y el trayecto se puede hacer en unos 45 minutos a una hora, dependiendo del tráfico, especialmente en las horas pico. El camino es bastante ameno. A medida que dejamos atrás el bullicio de la ciudad, empezamos a ver cómo cambia el paisaje. Verdes praderas, potreros, algunas fincas y pequeños cultivos a los lados de la vía. Se respira un aire más limpio y fresco, y el ritmo se vuelve más tranquilo. La carretera está en buen estado, lo que hace el viaje más cómodo. Y algo que me encanta de esta ruta son los vendedores campesinos que se ubican a la orilla del camino. Muchos de ellos ofrecen productos frescos cosechados en la región como arándanos, fresas, moras y hasta merengón recién hecho con fruta natural y crema. Parar a comprar algo no solo es una delicia, sino también una forma de apoyar la economía local. Durante el trayecto, también se pueden ver los cerros al fondo, aves sobrevolando los campos y el paso tranquilo de la vida rural. Es un recorrido perfecto para quienes quieren escapar un poco del estrés de la ciudad sin ir muy lejos. Además, Boyacá está muy cerca de otros destinos turísticos como La Mesa, El Rosal o Facatativá, así que si tienes tiempo, puedes convertir tu visita en una pequeña ruta por el occidente de Cundinamarca. Ya llegando a Boyacá, se empieza a sentir el cambio de ambiente. El municipio está ubicado a una altitud de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar, lo que le da ese clima tan agradable, típico de la sabana cundiboyacense. Fresco, templado y con un aire limpio que se agradece. Hoy el cielo está nublado, incluso con algo de intención de lluvia, pero eso no ha sido excusa para que la gente salga a celebrar. Se siente ese clima sabanero que ronda entre los 15 y 18 grados, ideal para caminar por el pueblo sin sofocarse y con una chaquetica ligera. En cuanto a su topografía, Boyacá está ubicado en una zona mayormente plana, con ligeras ondulaciones hacia los alrededores, donde comienzan a verse pequeñas colinas y cerros que enmarcan el paisaje. La tierra es fértil, ideal para los cultivos, especialmente de productos como fresas, arándanos y hortalizas, lo que también alimenta su economía rural. El municipio cuenta con una población de alrededor de 10.800 habitantes, según el último censo oficial. Es una comunidad tranquila, acogedora y muy orgullosa de sus tradiciones. Muchos de sus habitantes viven en el casco urbano, pero también hay veredas que rodean el centro y mantienen ese estilo de vida campesino que aún se conserva con fuerza. Todo este entorno, el clima, la gente, el paisaje, hace de Boyacá un lugar perfecto para desconectarse, respirar profundo y dejarse llevar por su ritmo pausado y su riqueza cultural. Este municipio tiene una rica historia que se remonta a tiempos prehispánicos. Su nombre proviene del idioma Muisca-Cubún, la lengua del pueblo muisca, y significa cercado del resguardo, haciendo referencia a los antiguos territorios indígenas protegidos por los españoles durante la colonia. Boyacá fue un lugar clave en la época colonial por su ubicación estratégica y su rol en la evangelización de los pueblos indígenas. Hoy, siglos después, sigue siendo un punto de referencia, especialmente por su fuerte tradición religiosa. El corazón espiritual del pueblo es su Santuario del Señor de Boyacá, también conocido como el Santuario del Cristo Milagroso, un templo imponente que domina la plaza central. Su fachada blanca, de estilo colonial con toques republicanos, contrasta con el verde del paisaje que lo rodea y le da una presencia majestuosa. Esta iglesia no es solo un punto arquitectónico importante, es también un centro de peregrinación nacional. Cada año,
Miles de fieles llegan de distintos rincones del país para visitar al Cristo Milagroso de Boyacá, una imagen venerada por los milagros que se le atribuyen. De hecho, el santuario es uno de los más visitados de Cundinamarca, especialmente durante Semana Santa y fechas religiosas clave. Al entrar al templo, se respira un ambiente de recogimiento y fe. Las paredes guardan siglos de historia y devoción. Justo al fondo, en un altar cuidadosamente decorado, se encuentra la imagen del Cristo, que ha sido testigo del paso del tiempo, los cambios del pueblo y la continuidad de una fe profundamente arraigada. Como pueden ver, el pueblo está lleno de visitantes. Han llegado personas no solo del casco urbano, sino también de veredas cercanas y de otros municipios de Cundinamarca y departamentos vecinos. Se nota la emoción en el ambiente. Familias enteras, grupos de amigos, adultos mayores, niños, todos disfrutando al máximo de esta gran celebración. Las calles están decoradas, y en cada esquina se siente el bullicio propio de las ferias. Hay una mezcla perfecta entre la tradición popular y la alegría comunitaria. Se pueden ver juegos típicos de feria, como el infaltable tiro al blanco, ruletas, canchas inflables y concursos donde grandes y chicos participan entre risas y emoción. La zona de comidas es otro punto de encuentro. Aquí huele a antojo. Hay puestos vendiendo arepas asadas al carbón, gallina campesina en sancocho o frita, chorizos, carnes a la llanera, empanadas, mazorcas asadas y hasta dulces típicos. No falta el tradicional merengón con fresas o moras. Y para los adultos, una buena cerveza fría que acompaña la charla entre amigos. Además, en estas ferias se vende también la típica chicha o masato de maíz y arroz, esa bebida ancestral que, aunque deliciosa, también emborracha. Hoy encontramos la plaza de mercado abarrotada de gente, donde se ofrecen dulces tradicionales como dulce de papayuela, obleas con arequipe, cotudos, pan de yucas, cuajada con melao, fresas con crema y el popular roscón resobado. En el parque principal, el corazón de la fiesta, se presentan los grupos participantes del Festival Nacional de Danzas Folclóricas, con bailes que incluyen a niños, jóvenes y adultos mayores. Es hermoso ver cómo diferentes generaciones se unen en una misma tarima, mostrando lo mejor de nuestras tradiciones culturales, con trajes coloridos y coreografías llenas de energía. La organización del evento es impecable. Hay buena logística, orden y acompañamiento por parte de las autoridades locales, lo que permite que todos disfruten con tranquilidad. A pesar del cielo nublado y gris, el espíritu festivo no se detiene. Al contrario, se siente más vivo que nunca. La música, los aplausos, el olor a leña y comida, los bailes, la risa de los niños, todo esto forma parte de la esencia de estas ferias. Boyacá se viste de fiesta, y nosotros tenemos la suerte de estar aquí para vivirlo en primera persona. Boyacá no es solo un destino para venir en época de ferias y fiestas, aunque claro, celebraciones como esta son espectaculares. Este es un pueblo que se puede visitar en cualquier momento del año. Especialmente los domingos, el ambiente se vuelve muy turístico y familiar. La plaza se llena, hay misas en el santuario, los restaurantes ofrecen lo mejor de la gastronomía local y los artesanos exhiben sus productos hechos a mano. Es el lugar perfecto para venir a desconectarse de la ciudad, caminar sin afán, comerse algo rico y disfrutar de la calma de un pueblo que sabe conservar su historia y su identidad. Boyacá nos recibió con su gente cálida, sus tradiciones vivas y una energía contagiante que se respira en cada rincón. Si están buscando un destino cercano a Bogotá, lleno de cultura, música, gastronomía y naturaleza, no lo duden, Boyacá es una excelente opción. Así que sigan acompañándome en este recorrido, porque a partir de aquí, ya no hablaré más. Solo miren, escuchen y disfruten de Boyacá como si estuvieran aquí conmigo. La mesa que más ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva Caquetá!
Dios lo bendiga. De pronto nos pueden apoyar, somos de una fundación, papá. Las 14 cantidades de servicio público marca en Seminario Nacional de Bakú. Luego de ello, la ronda final del Concurso Nacional de Danza Folclore. 17 agrupaciones nacionales de primer nivel que nos acompañan en nuestro municipio. Hoy conoceremos los ganadores de este concurso. Grupo se va a hacer presente por toda la comunidad y para resaltar una artista integral, reconocido no solamente a nivel nacional sino internacional, en Checo Acosta, con toda su orquesta. Que vuelvo a repetir, un espectáculo individual para nuestro pueblo. Bueno, ahora les damos una sorpresa muy grande. Los de la verdad trabajaron un equipo que nos ha dado unos entrenamientos y van a subir la escuela de formación a la orden, siga vecino, siga que sí hay, vea. Bien pueda, si quiere tome foticos allá, que se ríen de más. A 10 años de la escuela de cultura porque vamos a sacar la pieza principal de nuestra versión del reinado departamental de Macuco, concurso nacional de danzas folclóricas. Por esta tarima en las horas de la mañana pasaron tunas de diferentes municipios de Cundinamarca y del distrito capital, quienes estuvieron presentes esta mañana en el segundo festival de tunas. Queremos darle la bienvenida a los turistas y a los peregrinos que llegan a esta hora a nuestro municipio, quienes vienen a visitar el santuario de Nuestra Señora de la Salud. Queremos decirle que toda esta tarde tenemos programación cultural, que se programen, que almuercen, disfruten de la gastronomía oaxaquense, la gallina, la picada, en fin, todas y cada una de las delicias de nuestro municipio. Jugar nuestros dulces típicos, el alfandoque, preparación netamente oaxaquense. Y enseguida seguir viendo todo este espectáculo en torno a la danza y la cultura. Agradecimiento especial a todos y cada uno de los integrantes de la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Hernán González Rojas. Todos y cada uno de los integrantes de la administración municipal. Y empecemos a recibir a los bailarines, a los más grandes. Por acá. A ver. Ya tiene porte de reina. Vamos a repetir ese fuerte aplauso. Que se escuche la calidez con que les recibimos. Sofi. Ven, Anton. Agradecimiento a la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, a la Policía Nacional de los Colombianos, al personal del Centro de Salud de nuestro municipio, estar disponibles 24/7 en la prevención. Muchas gracias a ellos. Sencillamente preciosos.
estos vestuarios. Ahora vos les pones la misma pregunta. Quedan gringos. Aquí se van a confundir. ¿Tampoco las ven? Es pomada y aceite de coca y marihuana. Para la fiesta del día muy frío. Ángela cree que como yo me mandé la plata. Les tengo el maravilloso producto, el cual les sirve para toda clase de dolores. Es aceite y pomada de hoja de coca y marihuana. Le sirve para dolores de rodilla, para calambre. Bueno, esa era la gran sorpresa, una de nuestras sorpresas que nos falta, pero les agradecemos sus aplausos, sus aplausos. Porque Bogotá es folclórica desde los bebés hasta los más mayores. El profesor Feiber, director de la escuela infantil, les trae semejante regalo. Un aplauso muy grande. Yo les reconocimiento, señores del público, a esos papás. Porque esos papás, aunque son tan jóvenes, ellos son todos niños. Regalémosles un abrazo grande, porque el esfuerzo que han hecho es grande. Pero eso es por sus hijos, porque eso es una vez en la vida que se lleva este recuerdo. Y van a ver que ellas en 20 años, los que ya no estemos, pero en 20 años van a ver El medicinal. Tose y tose y no se le quita con nada. Chupe el caramelo de jengibre. ¿Tiene dolor de garganta, molestias, carraspera? Chupe el caramelo de jengibre. Chupe el dolor de cabeza.
Baciue soy muy esa es mi generación, mi casta de panche y soy puro corazón. Ay, usted la dejó adentro y ahora con qué vamos a abrir. Sí, bueno.
Ajiaco, cuchuco de espinazo. La orden, bienvenido. Yo ofrezco exquisita gallina, muy buena carne. Bienvenido a la orden. Bienvenidos a Oaxaca. Cuando quieran venir a comer carne, los esperamos. Listo,